yo recuerdo que allá en la ciudad de Morelia, cuando yo fui en el primer año que estuve en la Facultad de Filosofía, pasó lo de Ayotzinapa, entonces había una efervescencia muy grande de descontento social por la comunidad estudiantil y por la sociedad en general, un gran descontento en donde empezamos a involucrarnos, a hacer mesas de diálogos con compañeros, compañeras de la facultad, nos juntábamos en círculos de análisis, de reflexión sobre este acontecimiento que marcó la vida del país en aquel entonces, en el cuando estuvo, pues todo lo conocemos, Peña Nieto, fatal su gobierno. Este acontecimiento entonces nos hizo a los estudiantes universitarios organizarnos. Organizábamos marchas, organizábamos inclusive con la Facultad de Filosofía, la Facultad de Psicología, la Facultad de Historia, la Facultad de Literatura, organizábamos círculos de intercambio de ideas entre algunas personas que estábamos interesados en ese tema. Entonces, dentro de todo ese transitar por la universidad fue para entonces en donde yo empecé inclusive a involucrarme con actividades del magisterio también. Habían ciertas tomas, había ciertas protestas y había una bocina y había micrófono abierto para poder estar tocando o cantando alguna canción que tú quisieras. En este caso, pues yo cantaba canciones de protesta. En aquel entonces recuerdo que hasta de Víctor Jara, el cantautor chileno, cantaba algunas canciones. Ahorita tengo ya un poquito desconectada de esas interpretaciones, pero sí recuerdo que cantaba mucho José de Molina, canciones así muy muy críticas, yo en aquel entonces siento que perdí mucho y la verdad eso lo lamento bastante, porque en aquel entonces sí estaba muy metido, como que el hecho de estar estudiando eso me abría todavía más posibilidades, ¿no? La conversación con otros estudiantes, con otros jóvenes que eran muy inquietos, e inclusive con normalistas, porque ahí entre todos los estudiantes nos vinculábamos. Las normales eran también muy activas para la organización de marchas, de mítines, y de tomas inclusive. Entonces todo eso marcó. Otra de las cosas que marcaron mi vida en el transitar universitario fue cuando se quería cobrar cuota o por entrar a la Universidad Michoacana. Entonces había mucho descontento también por parte de los estudiantes y hacíamos tomábamos rectoría, en aquel entonces tomábamos rectoría, y algo que se les atribuye bastante a la Facultad de Psicología, que fue un logro para todos los estudiantes y para hacer pública realmente como debería de ser la Universidad Michoacana, fue que ellos en su toma lograron bastante para que esto pudiera ser posible, los de la Facultad de Psicología. Entonces, de repente no les pagaban a los profesores, como es costumbre, el gobierno de Silvano, no sé si recuerdas que no les pagaba a los maestros. Entonces, pues nosotros ahí íbamos los más críticos en ese sentido, ¿no? Los que teníamos esa intención de solidarizarnos con los profesores y esa empatía, pues organizábamos, no sé, los profesores estaban en la Facultad de Psicología o Filosofía y de repente, no, pues vamos y llevábamos las guitarras, otra compañera el violín, etcétera, y ahí un ratito en mesas de diálogo que hacían los profesores para resolver la situación, cantábamos o tocábamos. Posteriormente, también tuve una interacción muy importante cuando Marichuy, no sé si te recuerdas, ella estaba postulándose precisamente para una elección. ¿Sí recuerdas a Marichuy? Por parte del Ejército Zapatista que estaba postulada. Entonces ella... Sí, en el 2012. No recuerdo, un Sí, fue poquito 2012. no recuerdo más o menos en qué fecha. Pero entonces vino, no sé si tú conozcas a Paco Barrios, el Mastuerzo, Sí. vino a Morelia. Entonces una amiga, la maestra Liz, de la Facultad de Psicología, siempre me invitaba a los círculos, de círculos de análisis que ellos
convocaban entre la comunidad estudiantil y me invitaban a cantar, y yo cantaba. Y una ocasión, cuando estaban organizando para lo del Ejército Zapatista, en aquel entonces, hubo 2 participaciones importantes con ellos que tuve, que fue cuando vino Francisco Barrios. Entonces les abrí el concierto a ellos y después ellos participaron. Y esto fue, recuerdo, en el Cactus, en Morelia. ¿Lo ubicas? Al Cactus, en Morelia, ahí vino. Y había un café cultural que se llamaba Giraluna, no recuerdo. No recuerdo su nombre, pero en aquel entonces frente al Cactus había otro café. Entonces había, por ejemplo, mucha participación de personas que vendían cosas que ellos hacían manualmente, estampitas, no sé, café, cualquier cosa, y lo vendían entre todos. Entonces se hacía muy bonita las dinámicas porque había música, había gastronomía, había un ambiente muy bonito, muy solidario entre toda la comunidad en aquel entonces, ahí en Morelia, cuando estaba estudiando. Entonces ahí esa participación me pareció importante. También el hecho en la plaza Benito Juárez, se llama, ahí en Morelia, al lado de Catedral, se organizaban muchísimo las actividades por lo de Ayotzinapa, por lo de 2 de octubre, y había siempre una bocina y yo siempre cantaba. En este sentido se organizaba con casas de estudiante. Yo tuve muchísimo contacto en aquel entonces con las casas de estudiante y llegué a cantar en el centro universitario, en el teatro de la Universidad Michoacana, pues. Ahí canté 2, 3 veces porque me invitaban a las casas de estudiante. Era de las pocas personas que me invitaban a cantar música de protesta, porque ya me tenían ubicado. También cuando terminaba las marchas, en algunas marchas, junto con otras, las hermanas Mejía de Morelia, que tienen un grupo familiar que se llama Media Luna, ellas también muy críticas y también las invitaban a ellos. Cuando terminaban las marchas, a veces ni siquiera era necesario que hubiera un templete. Había nada más un círculo, unos por allá tocando batucada y un relajo, y acá el micrófono abierto y nos dejaban cantar canciones de protesta. Y siempre tuve como ese acercamiento con los movimientos sociales. Antes de salir de la Universidad Michoacana, cuando ya estaba en las últimas de terminar la licenciatura, vino la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos con Vida, y es cuando me involucro un poquito más de lleno. La verdad que fue una experiencia inolvidable en el sentido de ver tantas experiencias, de escuchar tantas experiencias de madres, padres, hermanos que tenían familiares desaparecidos. Y me fui con ellos a todos los lugares, en todo el estado de Michoacán. Me fui con ellos porque me hizo la invitación en la Facultad de Psicología Julio Sánchez. Él es de Coahuila y organizaba la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos con Vida, porque hay un contexto dentro de esta caravana. El objetivo es encontrar personas con vida. Muchas veces esperan madres, padres, familiares que tienen familiares desaparecidos, esperan encontrarlos pues ya fallecidos, pero no, esta caravana pretendía encontrar a sus familiares, tenía esa esperanza de encontrar a sus familiares con vida. Por eso se llamaba Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos con Vida, porque muchos decían, es que pueden estar a lo mejor, no sé, ser tratantes de blancas, pueden a lo mejor